quiero comentarles que debido a la carga de trabajo, que en verdad ha sido titánica, me ha sido imposible estar personalmente para transmitir en vivo y en directo, pero bueno, ya estamos aquí con todo gusto. Le doy gracias a Dios por ser tan bondadoso y a todos ustedes por tenerme la confianza, que son muchos de ustedes quienes me envían o me comparten de sus casos y quienes al final terminamos resolviéndolos, o algunos otros de la República. Y pues bueno, el compromiso personal y profesional nos ha impedido hacer esto que tanto nos gusta, pero hoy ya estamos aquí y no voy a dejar pasar la oportunidad para mandarle un afectuoso saludo a todos los colegas, como siempre, a Santa Ana Finet con su trabajo invaluable, titánico, al maestro Miguel Chamlati, que es un precursor de las redes, del estudio de la materia fiscal, utilizando siempre los medios inteligentes, en este caso las redes sociales. Asimismo quiero aprovechar y agradecerle el detalle, el apoyo que me brinda mi ex asistente, hoy abogada de cabecera, la licenciada Tania Montoya, que sin ella sería imposible poder organizar mi agenda y mis pendientes. Y pues vamos a saludar a cada uno de los colegas que tengo por aquí: a Abelardo López, del Distrito Federal, a Liceo de Guanajuato, a Lenny de Pachuca, a Ami de Guadalajara, a Basilio de Guadalajara, CPA Celio Ortiz, a CP Norma, Olivia, Emanuel del Estado de México, a Eusebia, a Fernando de Huatusco, a Hilda de Veracruz, Julio Arturo del DF, a Juan, a Julio de Chiapas, a Luis Manuel, Luis José, y a quien más tenemos, a María Loli ya de Sonora, a Mari MC Fiscal, a Omar Rosas de Querétaro, a quien más tenemos, a Ramón 71, Rosalia, Samuel, supongo que debe ser Sus Gutiérrez, y Susi. Bueno, a todos ustedes un afectuoso saludo. ¿Cómo inician el martes? ¿Cómo los trata este segundo mes del mes? Ahí de fondo tenemos ahí les muestro tantito, tenemos la pantalla de la Suprema Corte de Justicia, oyendo un poquito la sesión del Pleno mientras nosotros platicamos. Vamos a dejar de fondo que los ministros hablen. Pues bueno, miren, vamos a iniciar con un tema que me parece muy ad hoc para nosotros que estamos encargados de la materia fiscal, y toda vez que uno de los objetivos de ANAFINER es difundir la cultura fiscal en México. A ver, déjenme que abra este invento de hombre blanco. ¿Y qué les parece, si no tienen inconveniente, que entremos a comentar brevemente y de manera enunciativa, no pretendo agotar el tema, sobre las principales tesis y jurisprudencias correspondientes al mes de enero, publicadas en la revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? ¿Qué les parece? Entonces vamos a comentar, por ejemplo, el índice que está se las muestro, aquí está en mi iPad. Vamos a ver cuáles parafraseamos. A ver, vamos a ver, por ejemplo, déjenme ver qué puede ser. Acabo de encontrar una de la ley aduanera que me gusta mucho y se la voy a aplicar para todos aquellos colegas que se dedican
a la defensa fiscal, y quienes no se dedican a ello, pues bueno, pueden guardar el tema, probablemente el día de mañana la necesiten, y en un momento les vamos a enviar por correo correo electrónico este archivo para que no lo obtienen. Y además, si me dan un correo electrónico en ese momento, le pido a la licenciada Tania Montoya que me haga favor de enviarles las tesis del mes de enero de 2013 y sin candado además, para que las puedan utilizar en su procesador de textos. Denme un correo electrónico y ahorita se las estamos mandando. Anótenme un correo electrónico y ahí les va. Pero bueno, en lo que otra forma de enviar archivos es que me lo envíe directamente. Pues póngale el correo, mi querida Santa. Mándame el correo, Santa, para que te lo manden, por favor. Tania, ¿tienes el correo de Santa? Sí, de afiliación 2. El de afiliación 2, Santa. Es correcto, entonces envíale. Está en mi correo, es uno que dice sin candado que me envió Armando, ¿sale? Ya está, en 2 minutos lo tiene Santa para que ella se lo reenvíe a cada uno de ustedes. Entonces vamos a leer. Dice, escrito, de hechos y omisiones, viola el principio de inmediatez al no emitirse y notificarse de forma inmediata una vez que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos detectados con motivo de las actas consulares, de la interpretación sistemática realizada a los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concluye que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, dentro del ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que, tratándose de la emisión del escrito de hechos o omisiones fundados en el artículo 152 de la Ley Aduanera, en el que se asientan las irregularidades cometidas en la importación de mercancías detectadas con motivo de los hechos asentados en el acta levantada por un cónsul de México en auxilio de la facultad de comprobación de la autoridad aduanera, viola el principio de inmediatez al no emitirse y notificarse ese escrito de manera inmediata al momento en que la autoridad conoce de tales hechos u omisiones, lo que deja en incertidumbre el particular sobre la situación que guarda la importancia de mercancías que realizó en razón de que se prolonga el lapso entre la fecha en que se tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas con motivo del acta consular y la fecha en que se notificó el escrito referido, quedando al arbitrio de la autoridad el tiempo en el que inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera, existiendo una afectación a los derechos humanos del particular, específicamente el de seguridad jurídica, por lo que en esos términos resulta ilegal la resolución determinante del crédito fiscal por tener sustento en un acto viciado de ilegalidad, como lo es el escrito de hechos o omisiones, y aquí están los precedentes. Ok, entonces vamos a parafrasear y a desentrañar el sentido de esta tesis. Habla del principio de inmediatez. Habla del principio de inmediatez y como ya le puse lejos, vamos a ver. El punto medular radica en el estado de incertidumbre jurídica en que se deja a un contribuyente cuando la autoridad no levanta de manera inmediata y no le da a conocer las posibles irregularidades encontradas al desahogar el procedimiento de revisión en términos de la ley aduanera, propiamente en el artículo 152 de la referida ley. Ahora, vamos a leer un poquito, y para esto ya sugiero que todos por supuesto tengan su ley 2013. Vamos a ver lo que dice Código Fiscal en su numeral 42. Para ver el alcance
de esta norma. Dice el 42, facultades de comprobación. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para, y la fracción primera, la segunda, la tercera, la que voy a parafrasear, la tercera dice, practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros relacionados con ellos, y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Bueno, esta fracción tercera, con arreglo al numeral 42, me remite al artículo 46 del Código Fiscal, que señala las reglas a que debe de ceñirse la autoridad fiscal al momento de constituirse en el domicilio fiscal del contribuyente, con la finalidad de desahogar el procedimiento previsto en la fracción tercera del numeral 42. Y luego dice, de toda visita a la fracción primera, en el domicilio fiscal. De toda visita, ¿dónde? En el domicilio fiscal. No puede ser en una bodega, no puede ser en la casa particular, es en el domicilio fiscal. Se levantará acta en la que se haga constar en forma circunstanciada. Primera obligación, constituirse en el domicilio fiscal. Segunda obligación, levantar acta, pero no un acta a la ligera, no un acta al trancazo, no un acta al fregadazo, no. Se debe de levantar un acta circunstanciada. Se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones. Vayan al tumbaburro, y dejemos anotado por ahí lo que significa hechos y lo que son omisiones. Y los hechos y omisiones no son sinónimos. Y normalmente la autoridad fiscal considera que los hechos y omisiones son sinónimos, y a nivel nacional solamente se consignan en las actas parciales las omisiones que a juicio de la autoridad se observan en el desahogo de una visita domiciliaria, lo que es lamentable y hace que todas las actas que se encuentren en estas circunstancias estén plagadas de mentiras. Y si están plagadas de mentiras, por vía de consecuencia, se asientan datos falsos. Si se asientan datos falsos, ese documento público no puede tener eficacia jurídica en juicio, solo hay que saberlo demostrar, preparar la prueba respectiva y estructurar adecuadamente el medio de defensa, con la salvedad de que incurre en responsabilidad administrativa y multa quien actúa de esta manera. Desgraciadamente, pocas veces se hace valer este tipo de agravios porque se piensa que ya han dejado de surtir efectos o que ya fueron rebasados, pero todos aquellos conceptos de violación que tienden a defender la esfera jurídica del contribuyente por violación a sus derechos elementales, a sus derechos humanos, por ejemplo, el de legalidad y el de seguridad, que se encuentran sustentados en el artículo 14 y 16 constitucional, por ejemplo el 17, tener derecho a un justo juicio, una norma esencial de procedimiento que deba ser respetada, etcétera. Entonces, en este camino, dice que se hubieran conocido por los visitadores, de tal manera que si se asientan hechos que no fueron conocidos por los visitadores, que no les consta, esa acta está viciada, pero no es el tópico. El tópico es el principio de inmediatez con relación a esta tesis de jurisprudencia publicada en la revista del Tribunal Fiscal del mes de enero, que ya por ahí ya debe de tener probablemente Santa este correo para que lo comparta con todos ustedes. Ya la Tania Montoya me hizo favor de enviárselos, a ver si por ahí Santa ya se los puede ir reenviando, por favor, para ir leyendo juntos. Ahora bien, dice, los hechos de omisiones, estoy en la fracción primera del artículo 46, consignados por los visitadores en las actas, hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas para efecto de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. ¿Ok? Ahora bien,
Y esa prueba contenida en esta fracción primera debe de contener elementos de convicción. Acordémonos que tenemos también, y esta fracción primera del artículo 46, en mi opinión, riñe con el siguiente numeral, con el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que dice: en todo caso, la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal a acreditar que concurren circunstancias agravantes, las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la Comisión de Infracciones Tributarias. Pero bueno, si la visita se realiza, dice la fracción 2, simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final de la visita se haga, en el acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado, en donde se levante acta parcial cumpliendo al respecto a lo previsto en la fracción 2 del artículo 44 de este código. Ahora vámonos a la fracción cuarta del artículo 46. Dice: con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto. ¿Por qué el legislador no dijo que deberían de levantar actas parciales? ¿Por qué dijo podrán? ¿Por qué dijo esa facultad en manos del licitador? Es muy simple, porque no todo contribuyente no en todo contribuyente va a operar la misma circunstancia, por ejemplo, de un constructor, a alguien que vende mercancías en una tienda departamental, etcétera, de tal manera que los hechos de omisiones en que pueden incurrir son diferentes, además pueden no existir inclusive, considerando que una revisión no propiamente tiene que ver con un incumplimiento de contribuciones o de obligaciones fiscales, dicho de otra manera, de un contribuyente, sino en su caso de la apreciación de la autoridad fiscal. Entonces, si un visitador fiscal no conoce de hechos de omisiones, es claro que no va a levantar un acta donde determina omisiones, en su caso hechos, aquellos hechos que puedan que puedan dar certeza de lo que sucede o de la forma en cómo se desahogan o confeccionan las referidas actas parciales. Por eso dice podrán. Ahora dice: con las mismas formalidades se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de la visita. Ok, una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. Luego dice el segundo párrafo: cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos o omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. El punto medular es, mis queridos amigos, en una visita domiciliaria, como en un procedimiento contenido en el 152 de la ley aduanera que acabo de leerles, que está contenido en la tesis respectiva, con relación al principio de inmediatez, debe entenderse de esta manera. En una visita domiciliaria, cuando se levanta la primera acta parcial, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, probablemente, como lo hemos sostenido siempre, la autoridad fiscal seguramente ha solicitado información, ha sustituido testigos, ha señalado o ha aumentado los lugares a visitar, ha solicitado papeles de trabajo, lo cual es totalmente ilegal, ha solicitado copias, lo cual totalmente es ilegal, de la contabilidad. En esta tesitura llevamos, imagínense, que un procedimiento de visita tiene una duración de 12 meses, conforme al Código Fiscal, y con el levantamiento del acta final se concluye. Vamos a hablar de un caso hipotético, donde el día 5 de febrero, se notificara una orden de visita. Vamos a pensar que el día 5 de febrero
de una manera muy ortodoxa, del siguiente año, concluyen los 12 meses. No me voy a meter en dificultades con que debe ser el 4 por aquello de que surte efectos y empieza el cómputo al otro día. Digo, puede manejarse ese concepto a manera de agravio. Pero bueno, vamos a manejar de una manera ortodoxa, del 5 al 5. Resulta que en el mes octavo, en el mes noveno, en el mes décimo de iniciada la visita domiciliaria, la autoridad fiscal le da a conocer al contribuyente la última acta parcial. Ok, le da a conocer la última acta parcial y en esa última acta parcial la autoridad le revela al contribuyente los hechos o omisiones que a su juicio entran en incumplimiento de las disposiciones fiscales. Mi punto de vista muy particular es que los datos contenidos en esa acta riñen con lo señalado en el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 46 del Código Fiscal, por razón de que el texto normativo señala cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstancial en las actas parciales. Cuando los conozcan, no dice cuando los conocieron. Si dice cuando en el desarrollo que ustedes conozcan, si dijera cuando los conocieron, ok, da lugar a que con el paso del tiempo, en esa referida acta, se asentara. Y yo pregunto, a ver, los hechos de omisiones que entrañan en incumplimiento de la disponibilidad aduanera y que vuelvo a señalar, que dice, escrito de hechos de omisiones, viola el principio de inmediatez al no emitirse y notificarse de forma inmediata una vez que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos con motivo de las actas por analogía jurídica. Esta tesis de jurisprudencia que les acabo de leer para y cómo de manera inmediata y debieron de notificarse. Ahora, yo pregunto, ¿por qué aquí nosotros somos hijos de vecinos? Bueno, no. Perdón, fallo de origen. Si pasó en el Super Bowl, que no pase aquí conmigo. Ok, entonces, yo pregunto, la disposición normativa contenida en este párrafo segundo, siguiente a la fracción cuarta, nos hace ver que nosotros somos contribuyentes de segunda o somos hijos de vecinos. Yo creo que no. Entonces creo yo y sugiero que se puede elaborar un concepto de impugnación verdaderamente fuerte, tomando como sustento esta tesis de jurisprudencia que les acabo de leer con relación a este segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 46. ¿Qué les parece este concepto que les acabo de platicar? Por supuesto que en este concepto se puede adornar haciendo mención a la violación a derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a la información. Hay una violación a un derecho fundamental como es el del derecho a la información, porque el fisco federal se guarda información que conoce en una visita domiciliaria
y nos lo da a conocer hasta la última acta parcial, porque creo que no es el sentido. Ahora bien, yo pregunto, ¿dónde guardan los visitadores esa información? ¿En papeles de trabajo? ¿En su mente? Información confidencial de la empresa inclusive. Información que va a servir en el peor de los casos hasta para incriminar a un contribuyente. De tal manera que se está confeccionando a espaldas del contribuyente con un falso mensaje de transparencia de que como se le está revisando, él conoce lo que pasa en su domicilio fiscal, cuando los contribuyentes o representantes legales de los mismos no son peritos ni tienen que ser peritos en la materia fiscal, que muchas veces ni los propios contadores y abogados entendemos. Pero ahora bien, regresando al punto toral que me acompaña, creo yo que se debe de evolucionar en este contexto para agilizar el manejo de la información, y de aquí pueden derivarse muchos otros. Por ejemplo, ¿por qué nada más tengo 20 días para desvirtuar los hechos de omisiones cuando tú tuviste 8 meses o 9 meses para encontrarlos, para detectarlos? ¿Y sobre qué base lo haces cuando me das a conocer, por ejemplo, conceptos de violación en enero, me das a conocer hechos de omisiones conocidos en el mes de enero, de febrero, de marzo, abril o mayo, que nunca me diste a conocer oportunamente, como lo señala esta tesis? Es más, yo me atrevería a hacer la siguiente travesura fiscal, y yo solicitaría o mandaría un oficio al SAT, y yo diría: Administración Local de Auditoría con sede en la ciudad de un mundo muy, muy lejano, que confirme el criterio de que al amparo de la orden de visita tal notificada a fulanito de Abraham en el domicilio fiscal de mi representada, al amparo de la orden número tal, han transcurrido 8 o 9 meses y al día de hoy no se ha encontrado un hecho de omisión que entrañe incumplimiento a las disposiciones fiscales, y que inclusive se haya notificado de manera inmediata con relación al principio de inmediatez. Y vamos a ver qué les contestan. Es más, de entrada, ¿saben qué? Ni se los van a querer recibir. Pero bueno, hay que ejercer el derecho. Entonces, ¿qué les parece este concepto sencillo que les acabo de platicar? Retroalimentenme, por favor. No, yo estoy buscando otras tesis para comentar, ¿eh? Solo estoy esperando alguna idea de alguno de ustedes que quiera platicar algo. Ah, el número de tesis, mi querido Roberto, ahora te digo cuál es. Ahora te digo, a ver, déjame localizarte. Está en la página 150 del material que seguramente ya les enviaron, y es la séptima romano P 1A S 435.
Esa me parece muy buena para hacer esa estrategia, ¿eh? Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿algún comentario sobre la tesis que estuve platicando ahí? ¿Alguna duda para seguir aprovechando el tiempo y platicar algunas otras cositas por ahí? Dice Mari, ¿cuál ha sido el criterio de los tribunales al respecto? Mi querida Mari, en estos conceptos estamos en pañales, hay que seguirlos invocando. Platicaba hace días Miguel Carbonell, decía que todos los fiscalistas debemos, o todos los abogados de entrada tenemos que ser constitucionalistas, y yo lo creo, porque como abogados, si no defendemos sobre la base constitucional, estamos perdidos, y al hablar de un nuevo paradigma, esos conceptos han sido poco explorados, o no explorados, vamos a señalarlo de esta manera, en materia fiscal, que inclusive hay resistencia y dolor por parte de algunos secretarios y magistrados para adecuarse al nuevo texto constitucional con arreglo a los tratados internacionales, pero a nosotros nos toca echar a andar la maquinaria jurisdiccional con la finalidad de que se emita un nuevo ciclo, una nueva era de jurisprudencia y de sentencias con arreglo y respeto a los derechos humanos, de legalidad y de seguridad jurídica. Ahora yo les quiero comentar algo para todos los que estamos o los que están litigando. Gracias Mari. Los grandes pensadores de nuestros tiempos, tampoco fueron litigantes, pero han sido la base de, de nuestro sistema jurídico, pero bien por ello y gracias por el comentario. Ahora, les quiero comentar a todos los que están litigando o están llevando juicios en este momento, la gran mayoría de salas del Tribunal Fiscal está teniendo grandes problemas con la notificación correcta por medio del boletín electrónico. Eso ha hecho que su servidor tenga que estar o hacer presencia más de lo que está yo acostumbrado a hacerlo en las salas del Tribunal Fiscal, porque resulta que demandamos a la autoridad administrativa y nos damos cuenta que pasa el tiempo y no se acuerda la admisión, pareciera que todo está muerto, no sucede nada, y al irnos y checamos el boletín diario para tales efectos, y en el boletín no sale absolutamente nada. Entonces tengan mucho cuidado, y mi sugerencia es que si tienen un asunto en el Tribunal Fiscal, no lo dejen, vayan a verlo, estén atentos, las veces que requieran acudan a la sala,
para que sean notificados en su caso de manera personal, porque si los aperciben o les dan un término y muchos magistrados no se ponen de acuerdo todavía con las notificaciones por boletín, es decir, cuáles se hacen por boletín y cuáles se hacen en el domicilio o en los estrados de la sala respectiva. Lo cierto es que nos hemos llevado grandes sorpresas y a efecto de que se eviten corajes y molestias innecesarias, dense su vuelta a la sala, que les pidan el expediente, chequen cuál fue la última actuación de la, de la autoridad demandada, inclusive el último acuerdo que aparezca en el referido expediente, pidan copias certificadas del mismo o de menos copias en la vía económica, que son aquellas en las que se les puede notificar sin que sean propiamente certificadas, con la finalidad de que no pierdan tiempo para contestar sus términos. Este comentario aparentemente es algo que debemos de practicar todos los que nos dedicamos a litigar la materia fiscal. Lo cierto es que con tanto trabajo a veces se nos dan los tiempos y creemos de buena fe que la sala en un momento dado nos va a notificar, o como aquellos casos en que señalamos el despacho para hoy recibir notificaciones y bárbaro, viene el cartero y te notifica 15 términos y los 15 se vencen el mismo día. Qué trabajo titánico es esto, de veras, ahí hay que ponerse de acuerdo con el cartero para que le notifique un día al otro día unos 3, al día siguiente otros 4. Acuérdense que la notificación tiene que ser con el representante legal, porque si no, no caminamos, nos llenamos de trabajo y todos los términos de un día de vencimiento es la locura. Entonces, ese es el punto medular que yo creo que debe de tenerse presente y cuidado con los asuntos que se tienen en el Tribunal Fiscal en este momento, dados los criterios tan rebuscados para la notificación personal a los justiciables o inclusive a los abogados que representan a los contribuyentes. ¿Algún otro comentario? Por ejemplo, miren este criterio del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito. Ampliación de demanda de nulidad. El proveído que da a conocer el plazo para ejercer ese derecho no es obligatorio notificarlo de forma personal, sino por boletín electrónico, interpretación del artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010. De tal manera que si decimos, oye, niega los hechos que no conozcas, que la autoridad demandada tiene la obligación de darlos a conocer. Y estamos creyendo que la sala del tribunal va a notificárnoslo en el domicilio particular, que desde mi particular punto de vista debiera de ser así. Pero bueno, esta interpretación novedosa de este colegiado dice que no, que la notificación debe de ser por boletín electrónico. Y quienes no tenemos la fortuna de tener en el lugar donde vivimos la sala del tribunal, pues nos obliga a desplazarnos a otros lugares de la República, lo que implica, por supuesto, el desgaste, la incomodidad del viaje, y en este orden de ideas, no sea que vayamos a tener un asunto y alguien adopte este criterio de que ahora también la ampliación de demanda de nulidad que tiene que ver con su proveído se da a conocer vía boletín electrónico, lo que nos obligará, a efectos para que no se nos vaya el tiempo, a acudir personalmente a la sala del tribunal. Ay, logré hacer un poquito. ¿Qué anda sufriendo? Ay, sí, yo sufro y sufro. ¿Y por qué?
impresiones traía? No estoy haciendo el yogur ese verde. Ay, no, la tía, no. Hay otro criterio aquí interesante De repente que vale la pena tener presente, porque lo hemos utilizado cada que vamos a juicio fiscal, cuando hemos negado que la autoridad emisora nos haya notificado un documento con firma autógrafa. Fíjense lo que dice, está fabuloso, fabuloso pero en contra. Firma autógrafa de la autoridad emisora en la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal, cuando el actor asegura en su demanda que no la contiene por haberle sido entregada una fotostática de esta con la notificación correspondiente, la cual ofrece, y la autoridad al contestar aduce que ese documento no es el que entregó y exhibe, otro en copia certificada donde se asiente que sí se presentó el original con firma de autógrafos, corresponde al particular la carga de probar su dicho. Inaplicabilidad de la jurisprudencia 195 diagonal 2007. Y pues bueno, y aquí tenemos un criterio, tenemos criterios de tribunales colegiados que se dan el lujo de dejar sin efectos el contenido de jurisprudencia de la Corte, lo que me parece terrible, pero bueno, ahí está el comentario. No sé que la compre alguna de las salas del Golfo y luego nos pongan a patinar. Ok, pues bueno, ya les compartí las tesis y jurisprudencias del mes de enero de 2013, las que yo creo que se pueden ir leyendo una por una en su despacho, en sus oficinas, con la finalidad de estar actualizados, y ya en su caso tomar la decisión de qué tan conveniente es aplicar una o dejar de aplicar otra. Pues miren, me despido comentando esta última tesis que tenemos. Está en la página 41. En la página 41 dice: visita domiciliaria debe concluirse anticipadamente si el visitado se encuentra obligado a dictaminar sus estados financieros por control público autorizado. Y dice el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación, establece que las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas que hayan ordenado en los domicilios fiscales cuando el visitado, inciso A, se encuentra obligado a dictaminar sus estados financieros por control público autorizado, o B, haya ejercido la opción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32A del mencionado ordenamiento. Asimismo, el precepto legal en comento establece excepciones para no acatar la referida facultad de concluir anticipadamente las visitas de los domicilios fiscales que hayan ordenado, y esto es: uno, cuando a juicio de las autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del artículo 52A del referido código por el contador público que haya dictaminado no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente. Dos, cuando no se presente dentro de los plazos que establece el artículo 53A la información o documentación solicitada, y cuando en el dictamen exista abstención de opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales. En este contexto, se concluye que si el contribuyente visitado se encuentra obligado a dictaminar sus estados financieros y no se actualiza alguna de las excepciones que refiere el propio artículo 47 del citado ordenamiento, la autoridad hacendaria deberá concluir anticipadamente la visita domiciliaria, toda vez que el mencionado artículo contiene la facultad reglada al precisar la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la aludida hipótesis. Entonces aquí hay una herramienta más en caso de que estén obligados a dictaminarse para efectos fiscales o se den las hipótesis de las opciones, pues presente una escrita a la local de auditoría y se pida que se concluya anticipadamente la visita domiciliaria por ubicarse en ese supuesto,
Inclusive pueden aportar como hecho notorio para el criterio normativo, para que se emita un criterio al respecto, la tesis que acabamos de leer. Pues bueno, muchachos, queridos colegas y amigos, he platicado un poquito sobre las tesis más sobresalientes del mes de enero. Hay mucho por estudiar, hay mucho por hacer, hay mucho por abundar con relación al respeto a los derechos humanos del contribuyente. Si bien es cierto, hoy en día circulan en las redes opiniones serias, estudios acuciosos, hasta lo más desinformado, lo más banal con relación a lo que es una violación a un derecho fundamental del contribuyente, pero bueno, a cada uno de nosotros nos toca decidir sobre la aplicación, sobre la interpretación, sobre el enfoque que demos y que utilizamos en nuestra práctica profesional. Me reitero a sus órdenes. Si no hay algún otro comentario, pues nos estaremos saludando con el favor de Dios el próximo martes en punto de las 11 de la mañana con un tema interesante de defensa fiscal. Vamos a parafrasear algunas de nuestras últimas sentencias favorables que tenemos en esta materia. Muy amable Roberto, quedo a sus órdenes y no se olviden que la autoridad, como todos los años, pretende tener presencia hacendaria cada vez más fuerte en los contribuyentes, y a nosotros nos toca asesorarlos con la finalidad de que se tomen las mejores decisiones, y las mejores decisiones van a ser siempre, no precisamente aquellas que tengan que ver con el no pago, sino aquellas que estén sustentadas con la fuerza del derecho. Estoy a sus órdenes. Tienen un amigo en Coatzacoalcos, Veracruz. Mi correo electrónico es holguin2872@hotmail.com. Si tienen alguna duda con relación a un procedimiento de visita domiciliaria, no importa el estado en que se encuentre, no importa que sea un asunto de los aparentemente muertos, siempre brillará una luz cuando se busca una salida. Es más fácil buscar un apoyo jurídico que apoyarse en el amigo, en el compadre, en el cuate del SAT, del INSS, del Infonavit, porque finalmente esos van a terminar con el patrimonio del empresario. Muchas gracias, un gran abrazo y ahí estamos al pendiente.